Bueno, como te adelantábamos, nos vino a visitar un querido y viejo amigo. Nos conocemos hace muchos años. Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, director general del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es un placer recibirlo y estar charlando con él de política, de actualidad y cómo ve la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. ¿Cómo andas, Yamil? Muy bien, Maxi, gracias por la invitación. Siempre es un placer recibirte, de verdad. ¿Cómo ves la campaña que ya finaliza? Ayer tuvimos un debate, estamos al final, quedan 2 candidatos. Dame un poco tu percepción, lo que venís viendo en este último tiempo. Bueno, primero hay una moneda en el aire, y que a pocos días, 10 días de las elecciones más o menos, estemos todavía con este grado de incertidumbre acerca de si gana uno o gana el otro, cuáles son las variables que en definitiva inciden en este resultado, ausentismo, la gente que vota en blanco, la fiscalización. Es muy importante que se fiscalice esta vuelta y alguna otra cuestión más, como el debate de presidentes que tendremos este próximo domingo, candidatos a presidentes. Hace que sea, si querés, como un observador consumidor de la política, muy interesante este tramo y al mismo tiempo preocupante como argentino, de primero no saber qué va a pasar y aún ganando una fuerza y la otra, tener en clara que Argentina está en una situación realmente complicada. Lo decimos todos los días. Con lo cual, gane quien gane va a ser un quilombo. No es que viene Milei a la salvación, viene Massa a la salvación. La realidad es que está muy complicado. Y lo que sí me da pena es que en el afán de ganar de Massa ha quemado un montón de puentes, no para él, para los argentinos. Entonces, realmente va a ser un desafío enorme estabilizar este barco. Y nosotros, como fuerza política liberal, digamos, sin perjuicio de que estamos junto a García Moritán abiertamente haciendo campaña por Javier Milei y vamos a fiscalizar con Republicanos Unidos y demás, lo hacemos también por el convencimiento de que después de más de 15 años de hacer política activamente en contra del kirchnerismo, de su corrupción y de los socios que hoy acompañan a Sergio Massa, no hay ningún escenario donde nosotros lo acompañemos. Y además, la neutralidad en este caso es ser funcional a la continuidad de lo que hay hoy. Es decir, votar en blanco sería ser funcional. No ir a votar. O algunos dirigentes que se hacen los interesantes en medio jugando Corea del Centro. O sea, esto ya lo vimos en Venezuela. El gran batacazo y el gran, si querés, salto adelante del chavismo y su radicalización tuvo que ver con que muchas personas, con un reclamo y una posición totalmente legítima, tomaron una decisión electoral nefasta y le regalaron un espacio político a alguien que aprovechó esa ventana de oportunidad y consolidó una hegemonía. Y yo creo que la particularidad con Massa es que es un tipo tan ambicioso, tan inescrupuloso y sin límites, que una vez que acceda al poder vamos a ir hacia una hegemonía probablemente de un par de décadas por lo menos. Entonces, o sea, se borra kirchnerismo y empieza el masismo. No sé si se borra, se absorbe. Se absorbe. Lo cual es distinto que borrarse. Okay. Ahora, Sergio es bravísimo. También, creo que es uno de los políticos por escándalo más hábiles de la Argentina. Lo que pasa es que, como que digas, el mejor de lo malo. Y te digo, ya empezaste como amigo, porque ya lo denunciaste. Lo denunciaste penalmente. Lo denunciamos penalmente por el incumplimiento de las restricciones del Código Electoral, sí, para hacer campaña desde el gobierno con anuncios, con presentación de planes o acciones de gobierno dentro del periodo establecido por la ley como prohibido, para que nadie aproveche su condición de funcionario o que su espacio político no lo promueva usando el aparato del Estado. Y ahora estamos trabajando en una investigación súper compleja por toda la corrupción, cuyo beneficiario final es Massa, en términos de estructura política, vinculado a la CIRA y la CIRASE, que para quien no está al tanto, básicamente es que en Argentina se han establecido una serie de restricciones en el comercio exterior vinculado a las importaciones, donde, en definitiva, han armado un montón de ventanillas que te pueden trabar el trámite de la importación o del pago al exterior, y en todos los lugares aparece alguien cobrando peaje. Principalmente esto estuvo operando en lo que fue la Secretaría de Comercio bajo la coordinación de Matías Tombolini, pero lo contábamos hoy en la producción, ¿no? Estuvimos justamente hablando, ya el tema de Tombolini venía, de hecho por algo lo corrieron un poquito y lo pusieron a Michelle, pero de todas formas
esto sigue y la realidad es que hoy por hoy el gravísimo problema que tenemos es que ni aún pagando te liberan, habiendo ¿Van pagado. a presentar esa denuncia? Estamos trabajando en esa denuncia. A ver, es un secreto a voces. Vos les podría mostrar ahora a mi celular. Tengo no menos de 40 mensajes de empresarios que se sintetizan en uno que me dijo, si no acordamos, cerramos, claro. y si denunciamos, cagamos. O sea, el problema es que hay una situación Claro. donde vos tenés gente, y los conozco de primera mano, digo, gente que ha peleado hasta el último momento para no ceder ante estos esquemas, y llega un momento donde te acorralan de manera tal, donde vos tenés que elegir quizás cerrar una empresa de 50 años con 300 Empleados. familias adentro, más proveedores, más cadena de pago, etcétera, o terminar Acceder. entrando en la joda de estos tipos. Pero el problema adicional de todo este esquema de corrupción es que es tan perverso que aún pagando no está claro ni siquiera que vayas a Que tener te el lo voy a producto llenar. Claro, ni el negocio. claro. Digo, porque por los plazos de las cosas y demás, hasta hay incertidumbre. Lo que me contaban es que en algunos casos las coimas llegan arriba del 60% de la operación por los problemas del tipo de cambio y demás. Realmente lo que está pasando en Argentina es brutal. Y cuando abrís esa puerta te dicen, no, bueno, la renovación del régimen especial de promoción de Tierra del Fuego, los luquearon 10 palos verdes. Acá lo luquearon tanto. Y Yamil, pero hablemos de algo que me parece, sobre todo como abogado que sos, que también soy, que Josefina es, la deuda de la justicia en esto. Porque, digamos, yo puedo creer lo que vos venís, me contás y me decís, y de hecho lo contamos acá en el programa, pero realmente contamos todo. Y cuando vos vas a la justicia, tarda, no te da las respuestas, o desestima, o uno presente más pruebas, y entonces queda todo siempre como una nebulosa, lamentablemente. Bueno, ahí hay un montón, no quiero volverme técnico, pero un montón de problemas procesales que contribuyen a este tema. Bueno, Primero, que los denunciantes, por ejemplo, en general no podemos ser querellantes en las causas. Entonces, independientemente de la investigación preliminar que nosotros podemos hacer, una vez que el tema está puesto arriba de la mesa, dependemos de la justicia. Pongo el caso de la denuncia que le hicimos a Clerici y a Insaurralde. Insaurralde y a su ex esposa Sirio por este tema. La verdad que en este caso se movió porque Mola está empujando, el fiscal Mola está empujando el expediente. Ahora también tenemos un montón de otros casos donde hemos ido con las pruebas arriba de la mesa Y nada. y nada. Y ahí realmente hay un primer problema. Y el segundo problema en este tipo de casos es como no hay un sistema inteligente de testigo protegido para casos de corrupción. Para cualquier empresario, exponerse, sin perjuicio de la responsabilidad individual que pueda tener por cohecho activo, digo, porque en definitiva está pagando una coima, está cometiendo un crimen, pero digo, sin perjuicio de la responsabilidad individual que le puede tocar, es el riesgo de pensar que quizás no puede volver a hacer negocios en la Argentina, por lo menos vinculada a negocios con el Estado. Entonces, se termina generando una suerte de síndrome de Estocolmo, donde el empresario no le queda otra que ser parte, y esto no es una defensa, y después están los pícaros y más, pero yo quiero destacar esto, que hay un montón de gente que a pesar de su integridad, que a pesar de sus valores, que a pesar de un montón de cosas, no le queda otra, o que transar, o absorber el costo y ver restringido su ¿Cómo volumen de negocio. recién estás contando? Bueno, ustedes desde Republicanos Unidos están haciendo campaña abiertamente por Javier Milei. 100%. ¿Cómo se van a parar frente al gobierno de la ciudad, al gobierno de Jorge Macri? ¿Cómo lo ves? Digamos, porque además Roberto García Muritán, apoyó abiertamente en el último tramo la campaña de... Sí, no solamente apoyó, declinó su candidatura a jefe de gobierno, que medía muy bien, para apoyar a Jorge Macri. Exacto. De hecho, si no hubiera sido por esa decisión estratégica... No hubiese ganado en primera vuelta. Casi en primera vuelta. No hubiera ganado Jorge Macri. El jefe de gobierno hubiera sido Martín Lustó. Sí. Entonces, definitivamente, la decisión de García Moritán y de Republicanos Unidos permitió que Jorge Macri y el PRO ganen la Ciudad de Buenos Aires. Es un dato. A partir de eso, además, hicimos activamente campaña por Jorge. Y aparte, convencidos, realmente los proyectos políticos, más allá de los matices y más allá de que a uno siempre le gusta hacer campaña con voz propia y con quizás ideas más originales de uno, había mucha coincidencia de proyectos con Jorge, en una mirada de modernizar la ciudad, bajar el gasto público, racionalizar la burocracia en un montón de sentidos. Yo tengo la expectativa de que tengamos algún rol importante a nivel gestión.
Y lo que no tengo ninguna duda es que vamos a tener un rol importante a nivel parlamentario. Eso está claro. O sea, Republicanos Unidos quedó nuevamente en una posición liberal, de cuantificación de votos crítica. O sea, nuestros votos son indispensables. Pero con el plus de que además nosotros somos la fuerza... ¿Con cuántos legisladores quedaron ahora? 3. 3, perfecto. Que ahí, hay todavía una discusión pendiente porque 2 han entrado más cercanos a la facción de López Murphy, hay que ver cómo se ordena eso. Pero aún si hagamos de cuenta que esos 2 se rompen y quedo solamente yo, si Roberto integra un gabinete ministerial como ministro, sería el voto 30. Claro, sí. Y en realidad nuestra posición, y te diría, de todos los bloques, yo soy más cercano a los libertarios que a cualquier otro, entonces es probable que ahí trabajemos en conjunto y se plasme ahí algún tipo de coalición operativa liberalismo republicanos unidos. Contale a la gente qué evaluación haces de tu gestión en el Consejo de Planeamiento Estratégico. Bueno, el COPE es un diamante en bruto. La verdad es que es una de esas instituciones que se consolidaron por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, allá en el 95, y fue creado con mucha expectativa, con mucha ilusión, tratando de armar un think tank público-privado donde la sociedad civil agregue su mirada a la gestión y discuta planes estratégicos, leyes, recomendaciones de gestión y demás. Y lo que se vio a lo largo del tiempo es que esa idea fue perdiendo fuerza y que fue quedando como algo medio, olvidado. Y cuando tomo la responsabilidad de esta área en el 2022, mi foco estaba en refuncionalizar y volver a poner en valor un espacio, porque estoy convencido que hay un montón de políticas de Estado que hay que discutirlas por fuera de la lógica de los partidos. Digo que hay cosas que hay que hacer porque están bien, porque son tan buenas. Realmente es una articulación entre lo privado con lo público y pensar la ciudad a 10, 15, 20, 30 años. O sea, es importantísimo el rol que tiene. Seguro. Primero eso, y después también hay una realidad, que hay veces que pasa por miserias políticas, porque la idea lo traen los libertarios, o los kirchneristas, o lo que fuera, no, esto no pasa. Capaz son buenas ideas. Entonces, tener un ámbito como este, donde vos podés discutir un plan, una idea, o una ley, y que salga con el aval de arriba de 150 organizaciones de todo el espectro político. Exacto. Organizaciones que van desde confesionales hasta universidades, de sindicatos a cámaras. Te permite, si eso logra una dinámica, digamos, movida, convertirlo en un player de la discusión de políticas públicas de la ciudad. Y ese es el objetivo. Nobleza obliga, mi trabajo estuvo muy orientado a modificar muchas cosas de adentro del motor, digamos. Racionalizamos el gasto, ajustamos el presupuesto arriba del 60%, mejoramos los tiempos de respuesta. Para que tengan una idea, antes que una organización pudiera entrar tardaba por lo menos un mes, hoy tarda un día. Antes un proyecto para ser aprobado tardaba casi un año, hoy en menos de un mes lo tenés aprobado. Y así hay un montón de cosas que cambiamos, pero el cambio fundamental tiene que ver en cómo lo recepta tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Si no le dan bola, sí, claro. Digo, no sirve mucho. Lo bueno es que al entrar yo de legislador ya hay un lugar donde voy a oficiar de embajador del COPE, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo estamos haciendo un trabajo grande de, llamémoslo, diplomacia blanda y de posicionamiento de la organización de cara al próximo gobierno, para que lo aprovechen más. Porque la verdad es que, de vuelta, puede tener yo creo que tiene un valor intrínseco fenomenal, pero si nadie le da pelota y nadie lo escucha, termina siendo casi una cuestión testimonial. Así que confío en que en esta próxima etapa, donde lamentablemente yo no voy a estar coordinándolo, pero espero... ¿Vas a asumir como legislador de la ciudad? Es tu idea. Esperando que haya algún movimiento. Le quiero sacar la primicia, ¿viste? No, es que, a ver, me encantaría dártela, pero no hay definiciones. Claro, está esperando hasta el 19 de noviembre. Ahora, si vos me decís qué creo que va a pasar, qué leo, qué intuyo, y es probable que tengamos algún tipo de participación. Pero aparte no lo digo yo, lo ha dicho el propio Jorge Macri en entrevistas varias, planteando que va a tener un gobierno de coalición donde vamos a estar nosotros, van a estar radicales, bla, bla, bla. Dicho esto, ¿cómo se ve esa integración? ¿En qué rol? Y demás, todavía está pendiente de definición.
Yamil, siempre es un placer charlar contigo, traer tus ideas aquí a Radio Sónica y sabés que, bueno, te consideramos un amigo y Sónica es tu casa, por supuesto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen, que le siguen metiendo a pesar de este país. A pesar de, Así que, a pesar de lo que pasa. No es fácil, no, de lo sé, verdad, lo sé, de lo tengo verdad claro, que no es y me alegra verlo siempre mejor, así que No en es ese fácil. sentido, felicitaciones. Gracias, Yamil. Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, director general del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por Radio Sónica.